Señor, como María, Señor, a tus pies, Padre. Tomando la buena parte, recibiendo tu palabra, Señor, directamente de tu boca, Señor, respirada, inspirada, Señor, para nuestro bien, Señor, para darnos herencia con los santificados, Señor, para darnos poder y sostenernos, para transformarnos, Padre, para entender nuestra posición y entender nuestro lugar en este mundo, Señor, en esta iglesia, para entender nuestra identidad. Identidad, Señor, ¿quiénes somos? Nuestra posición, Padre, tus hijos, miembros de la familia de Dios. Aquí queremos estar hoy, Señor, a tus pies. Y Santo Espíritu, yo te ruego por cada persona que está aquí, Señor, y aquella que quizá llegue en camino a escuchar un poco, Señor, pero te pido, Señor, que sigas tocando nuestros corazones, Señor, con estos cantos de alabanza y en especial ahora con tu palabra, Dios. Sé que has recibido nuestras oraciones, nuestras alabanzas, Padre, y tú estás en medio de tu pueblo, Padre. Tú habitas en medio de estas piedras vivas, Señor, donde estamos ofreciendo en este momento sacrificio de alabanza, Señor, fruto de labios que confiesan tu nombre, Padre. Recíbelo, Padre, recibe nuestras oraciones, Señor, y por favor, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Qué bueno que estás aquí. Es un gozo, un privilegio, una bendición. En verdad lo es. Que juntos podamos abrir la Biblia con toda libertad y que estemos en un lugar como este tan bonito, tan cómodo, y que podamos escuchar de la boca del Señor lo que Él tiene para nosotros. Hoy en día a veces pareciera que es un lujo poder escuchar directamente enseñanza de la Escritura. Y hoy queremos estar precisamente en este tiempo abriendo nuestras Biblias ahí, porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Como sabes, siempre lo repito, creemos en la autoridad absoluta de la Escritura. Creemos que todo cristiano, todo creyente en Cristo Jesús, todos necesitamos voltear nuestros ojos hacia ahí, porque el Señor la inspiró para nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien la sustenta con la palabra de su poder, dice la Biblia. Y creemos que solo hay dos opciones. Eso es la palabra falible del hombre que cambia, insegura, donde nunca podríamos estar firmes, o es la palabra de Dios contenida en estos 66 libros donde podemos estar seguros, mis hermanos. Y mi deseo es que desarrollemos este pensamiento bíblico y que podamos desarrollar este pensamiento, que la palabra de Dios sea nuestro filtro, la manera en la que miramos el mundo y no al revés. No pretender tomar solo de la Biblia poquitas cosas para que nos ayude, para que no nos vaya tan mal y cuando estamos en muy malas condiciones. No, que ella se convierta en nuestro camino, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios en Salmo 119, lumbrera mi camino, ¿verdad? Lámpara a mis pies. Ahí voy, Señor, siguiéndote. Y bueno, hemos llegado por la gracia de Dios a Primera de Pedro, capítulo 2. Este hombre, Simón Pedro, hijo de Jonás, a quien Jesucristo apodó el Pedro o Petros, ¿verdad? Piedra le dio el privilegio de dar la llave del reino de los cielos. Él abrió tremenda puerta cuando comienza la iglesia. Y Pedro en este momento está escribiéndole a una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, ya conformada en muchos lugares, ¿verdad? Ya estamos hablando del 64 más o menos después de Cristo. Han pasado ya 30 años de que la iglesia se inauguró, de que el Señor fue al cielo y nos dejó a nosotros y mandó su Espíritu Santo. Está gobernando Nerón, este hombre que en poquito tiempo iba a culpar a los cristianos de haber quemado Roma, y se iba a desatar una guerra encarnizada en contra de los cristianos, sufrir terriblemente. Y Pedro escribe en el 64 precisamente para dar ánimo a esta iglesia, porque tenemos un enemigo en común. Ese enemigo se llama Satanás. Aborrece a Dios, aborrece la iglesia y está enfocado en desanimarla, en difamarla, en destruirla. Pero obviamente esto no va a ser posible porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ¿cuál es la receta o la medicina que Pedro está dándonos? Pero la misma de siempre, la Escritura, las promesas de Dios. Y nos está diciendo a nosotros y precisamente a esta iglesia, porque la iglesia no ha dejado de recibir persecución, nos está diciendo por qué vale la pena identificarnos con Cristo, aun cuando los 80 años de nuestra existencia estuvieran bajo dura persecución.
y no tuviéramos descanso, ¿verdad? Y nos dice, por lo que han recibido, por el privilegio tan grande que han tenido de ser llamados hijos de Dios, por quien les ha comprado, porque les espera una eternidad, porque somos un templo vivo donde adoramos al Dios vivo, porque somos un palacio en el cual servimos al Rey de Reyes como sacerdotes, porque hemos sido llamados miembros de la familia de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y Dios nos ha dado una tarea: anunciar su gloria, su hombría, su majestad, su belleza. Y eso es lo que estamos viendo en estos textos, mis hermanos. ¿Cómo se ve un hijo obediente? ¿Cómo se ve un hijo de Dios que ha entendido estas cosas? Y comenzamos a ver esto la semana pasada. Debe haber una respuesta. Por eso lo necesario de que estés en la Biblia, lo necesario de predicar la palabra de Dios. Debe haber una respuesta lógica en nosotros. Y tenemos una responsabilidad. Y este mensaje se titula Nuestra responsabilidad ante nuestra nueva identidad, parte 2, ¿verdad? Es la parte 2 porque precisamente vimos la semana pasada que lo que nos tiene que mover a responder y a ser cristianos, ¿verdad?, que traen buena fama al Señor, es el amor de Dios, nuestra nueva ciudadanía. Y entonces Pedro nos dice, pero necesitan una responsabilidad, tienen dos responsabilidades. La primera es interna, así trabaja el Señor. Primera responsabilidad, un cambio interno. Absténganse, decidan abstenerse de los deseos carnales que batallen contra su alma. Ese es nuestro primer y mayor enemigo, el cual no tiene que ver con Satanás, es con nosotros. Es una batalla interna y tenemos que llevar a crucificar nuestra carne, ¿verdad?, a la cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo vimos con detalle la semana pasada, pero ahí no termina. Tenemos esta segunda responsabilidad. ¿Cuál es esta segunda responsabilidad? Un cambio externo, producido por ese cambio interno, ¿no? Y esta responsabilidad externa, producida por ese cambio interno, consiste en mantener, dice Pedro, buena, honorable, justa nuestra manera de vivir delante de los incrédulos, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver eso. Es un texto muy importante, como todos, ¿verdad? Pero nos va a decir de qué se trata. Ok, muy bien, Pedro, pero ¿de qué se trata esta vida? ¿Será que tenemos que ser una iglesia caracterizada por leyes y tradiciones religiosas? ¿Eso será lo que nos hace brillar en el mundo? ¿Será que tenemos que hacer obra social y obra social y obra social? Y de pronto, de todo lo que pudiéramos pensar que el Señor nos está pidiendo para poderle hacer visible en el mundo, porque esa es nuestra, anunciar sus virtudes, Pedro nos dice algo muy especial y nos da una curva bien interesante, nos lanza esta curva. Vamos a darle lectura. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 17. Dice así: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honren al Rey. Gracias, Señor, bendice tu palabra, Padre. Y mi primer punto a esta pregunta, nuestra responsabilidad ante nuestra nueva identidad, ante quienes somos, es esta: ¿cómo nos vemos en una vida honorable, en una vida que alumbre al mundo? Primer punto, ser sumisos y obedientes delante de las autoridades. Eso es lo primero, interesante, ¿verdad? Luego Pedro nos manda hacia allá. En Efesios, Pablo nos manda primero a la familia, ¿verdad? Diferentes partes, pero Pedro, en este tiempo interesante de persecución encarnizada, lo primero que manda es a ser sumiso y obediente delante de las autoridades. O sea, cuando está la autoridad peor, Dios nos manda a ser sumisos y obedientes a ella. Y dice el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, ¿verdad? Y nos da primero la causa. Esto me gusta de la Biblia. Primero nos da razones de peso, ¿verdad? Porque dice por causa del Señor. Implica todo lo que hemos venido viendo de su vida, muerte y resurrección, ¿verdad? Porque estamos anunciando sus virtudes, porque somos su familia, sus sacerdotes, su pueblo adquirido. Esto debe manifestar nuestra nueva identidad, nuestra nueva naturaleza. Así brillamos y hacemos visible a Cristo en el mundo en el que vivimos.
Este será el resultado de abstenerte de los deseos carnales. Obviamente, si no te estás absteniendo de los deseos carnales, nunca vas a poder ser sumiso. Y ahorita vamos a entender eso, ¿verdad? Pero el resultado de mis disciplinas espirituales, de mi tiempo de oración, será un carácter sumiso y obediente. Una vida caracterizada por la mansedumbre. ¿Ok? Checa esto. Delante de Dios, de los hombres tenemos una reputación. ¿Ok? Ese es nuestro testimonio. Pero eso habla de lo que piensa la gente de nosotros. Pero por dentro de nosotros hablamos de un carácter, ¿verdad? Y eso habla de lo que Dios piensa de nosotros. Las dos cosas son importantes, pero tenemos que comenzar por la primera, ¿no? Y estar en el orden correcto. Y entonces, cuando esto está sucediendo en mi interior, entonces comienzo a manifestar sumisión a los gobernantes, a las autoridades, a los superiores, ¿verdad? Si hubiera una monarquía, al rey, en este caso al jefe de Estado, al presidente, al gobernador, al sheriff, incluso al supervisor en mi trabajo, cualquiera que esté sobre mí. Ahora vamos a hablar un poquito de esa palabra sujeción, hupotazo, ¿verdad? En griego, una palabra militar que significa yo subordinarme, ¿verdad? En voluntariamente ponerme bajo, sumiso, bajo la autoridad. Y checa cómo es la misma palabra que se usa en Efesios 5, 21 al 22. Checa, fíjate. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la misma palabra. Efesios 5, 21 al 22. No sé si la tengan por ahí, ¿verdad? El 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Igual, ¿qué tiene la Biblia con nosotros, verdad? Con la sumisión. Bueno, quiero hablarte un poquito de eso, ¿verdad? ¿Por qué será lo primero? Una de tantas palabras, vamos a ir a la raíz, al corazón de estas cosas, para que nos quedemos firmes en esta verdad. Una de tantas palabras con las que podemos definir el pecado, ¿sabes cuál es? Pecado tiene muchísimas significados, pero hay una palabra en especial, es rebelión. Todos nacemos en pecado, ¿verdad? Como sabemos, hamartía en griego, la palabra significa errar en el blanco, errar en la meta, errar en el propósito, en el objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Cuál es este blanco? Dios es el único digno de recibir alabanza, honra, obediencia. Yo soy su creación, le debo toda mi obediencia y mi adoración y mi honra a Él. ¿Cómo es el pecado? Bueno, el pecado se equivoca en el blanco o erra en el blanco, erra en este propósito de esta manera. Yo me autoestablezco como Dios. Yo soy el centro del universo y si hay un Dios, ese Dios está para servirme a mí, ¿verdad? Yo no me rindo delante de Dios, Él tiene que rendirse delante de mí, ¿verdad? Este es el pecado, este es el corazón del pecado. Esa rebeldía existe en el corazón de todo ser humano desde que nacemos y desde nuestros antepasados Adán y Eva, que fue precisamente lo que hicieron, rebelarse contra Dios y decir yo quiero ser Dios y ser el autor de mi propósito y de mi vida, ¿verdad? Tenemos que llegar ahí porque esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es una insurrección, literalmente. ¿Qué es una insurrección? Es una revolución, así como la revolución de México, la revolución de cualquier otro país, es levantarnos en armas en contra de la autoridad divina. Ese es el corazón del pecado. Y antes de Cristo, absolutamente todos estamos así, ¿verdad? En contra de la autoridad divina. Lo quitamos del trono. Exigimos que nosotros seamos coronados como reyes, dioses, soberanos de nuestra propia vida, ¿verdad? Nos autodenominamos los autores de nuestra propia existencia, aunque es una ilusión, ¿verdad? Identidad, propósito y prioridades. Y exigimos cuidado de Dios, exigimos bendiciones, exigimos felicidad, exigimos éxito y si no nos enojamos y levantamos la voz al cielo, ¿por qué no? Nos deprimimos y a veces hasta nos suicidamos, ¿verdad? Gente que se suicida por esta razón. Y piensa de dónde vienen estas canciones clásicas de yo sigo siendo el rey y que me vale y que no me diga nada y que nadie tiene el derecho de meterse conmigo porque es mi propia vida, son mis sueños, soy yo. Y entonces esta es la raíz del pecado. El altar más grande que tenemos no está en una iglesia tradicional, está en mi corazón, el altar del yo, de mí mismo. Obviamente es un engaño, ¿verdad? Porque es un engaño de nuestro orgullo. No tenemos el título de nuestra propiedad, ni de nuestro cuerpo, ni siquiera de este mundo, ¿verdad? Y andamos que el cambio climático y que mi cuerpo, que mi vida, y se lo queremos arrebatar a Dios. Presta para acá. Pero es una ilusión, porque en cualquier momento Dios me dice, venga para acá,
Vamos a hacer cuentas. En mi momento de mayor gloria, el Señor me quita la salud, trabajo, me desinfla como un globo, ¿verdad? Vemos a gente religiosa, sí, pero no está sometida a Dios. Dios sigue siendo su medio para alcanzar su fin, ¿no? De la misma manera, esta rebelión está arraigada en el ser humano. Y este es mi punto. La rebeldía de mi pecado se refleja contra toda autoridad. Rebeldía contra mis gobernadores, rebeldía contra cualquier autoridad que tenga encima. Es nuestra naturaleza, este es el punto. Obviamente no existe un solo gobierno justo, ¿verdad? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué esperas de gente pecadora como tú y como yo que está en el gobierno? Gente conformada, un gobierno conformado por gente pecadora. ¿Cómo crees que va a llegar un gobierno justo si está conformado por gente injusta? ¿Verdad? Tienes la esperanza en el gobierno equivocado. Viene otro gobierno, no te preocupes. Viene otro gobierno que es perfecto y es el del Señor. Y no solamente manifestamos rebeldía en contra de los gobiernos, manifestamos rebeldía en contra de nuestros supervisores, ¿verdad? Si no, checa cuál es la plática en los empleados o tú mismo, ¿verdad? Siempre queja, crítica, no es justo, me hacen trabajar de más, no me pagan. Todo ese asunto, ¿verdad? Lo mismo en la escuela. Mira a los jóvenes, mira a los niños, ¿verdad? Siempre llevando la contraria a las autoridades. Peor tantito, ¿qué me dices en el matrimonio? Un hombre rebelde contra Dios, una mujer siempre rebelde en contra de su marido, los niños siempre rebeldes en contra de sus padres. O sea, la rebeldía es la característica principal de una persona no nacida de nuevo, de un incrédulo, de alguien que no ha sido regenerado. Y precisamente porque estamos viendo por qué nos está pidiendo sumisión a los gobernadores, por qué es lo primero que nos pide, por esto. ¿Sabes qué es lo que sucedió cuando vinimos al Evangelio? Lo que se supone que sucedió cuando creímos en Jesucristo es precisamente un regreso de esa rebeldía. Se supone que cuando venimos a Cristo confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Nos arrepentimos, o sea, nos confesamos, nos ponemos de acuerdo con Dios y regresamos de esa equivocación de propósito y le damos la razón a Dios y reconozco lo que yo soy en realidad. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Me rindo delante del único Dios. ¿Qué sucede cuando me arrepiento y confieso? Dejo de huir de Dios, porque eso es lo que hace el ser humano incrédulo, huir de Dios, rebelarse contra Él para establecer su propio reino. ¿Y qué es el arrepentimiento? En lugar de ir corriendo lejos de Dios, volteo 180 grados, regreso sobre mis pasos y comienzo a rendirme ante Dios. Me empiezo a arrepentir de esa rebeldía y regreso al gobierno que yo tenía de mí mismo, gobernándome a mí mismo, a mi manera, en mis pantalones, como yo quería. Digo, Señor, yo no soy más el rey, tú eres el rey, Dios. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es lo que hacemos en el bautismo, cesión de derechos. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Las 3 primeras bienaventuranzas en Mateo 5 describen este regreso, describen el proceso de nuestra salvación. Y checa, interesante, los pasos que deben tomarse para que cualquiera que diga cristiano los haya tomado. Dice Mateo 5, 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 1. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 2. Y 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es una progresión, ¿verdad? Mi confesión comienza dándole la razón a Dios. No tengo nada para darte. Esta pobreza de espíritu es una bancarrota. Es Dios, no soy sino un usurpador. Estoy en bancarrota total. No tengo nada para darte. De hecho, esta palabra pobre en espíritu se refiere a un mendigo que es tan inútil que ni siquiera puede levantar la mano para recibir una limosna, que está tirado. Y eso es lo primero que hace el Evangelio, hacerte reconocer tu pobreza total. Cuando llegue el Evangelio me dice, estás en bancarrota, carnal, debes todo, debes tu propia vida, mereces condenación eterna. Y me dice lo contrario de lo que mi orgullo engañoso y mi autosuficiencia me dice, yo soy el rey. Y tú piensas, ay no, yo no soy así, de veras. ¿Cómo te pones en primer lugar cuando hablan de ti, por ejemplo? Cuando hablan mal de ti, hablaron de mí, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un autorreinado, porque tenemos nuestro trono. Tú sabes de qué hablo. Y el primer paso es arrepentirme de eso.
Ese es el camino al evangelio. El siguiente paso de la pobreza espiritual dice que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es un quebranto profundo. ¿Por qué? Porque entiendo la mentira en la que estaba sumido. Entiendo mi pecado. El Espíritu Santo no nada más me muestra mi bancarrota total, sino que me muestra lo dañino de mi pecado contra Dios, contra mí mismo y contra los demás. Y me hace caer en cuenta: ¿qué hice? Él es el creador, el dueño y señor de todo. Él me da el día, Él me da la noche, Él me da el aire que respiro, Él me da mi familia, me da a todos los que amo, me da mi vida, me da sentidos para disfrutar de esta vida, me da árboles hermosos. ¿Y qué hice? Con la madera de ese árbol, por mis pecados fue crucificado mi Rey y mi Señor. Entonces comienzo a llorar mi pecado, mi condición de miseria. Ojo, porque muchas veces confundes eso. No lloro porque alguien me hizo algo. Ese no es llorar mi pecado. Esas son lágrimas de muerte. Lloro porque yo me hice daño con mis pecados, porque yo le hice daño a los demás y porque he estado quebrantando la ley de un Dios perfecto, santo y bueno. Le he blasfemado, le he escupido el rostro, le he manoteado cuando Él me ha estirado sus manos para bendecirme. Entiendo que mis pecados lo llevaron a esa cruz del Calvario, a ser desfigurado, a ser humillado en la cruz. Claro que por eso leemos en la bienaventuranza: bienaventurados los que lloran de esta manera, porque serán consolados. Y cuando tenemos este tipo de llanto delante de Dios, llega la mano del Señor, nos responde y me dice: Chuy, me gusta ese llanto, seca mis lágrimas y nos consuela. Y nos dice: te perdono. Y nos da todos estos privilegios. Y en respuesta finalmente llega la mansedumbre. Fortaleza sujeta a control. ¿Qué significa esto? Entiendo que mi vida ya no es mía, que le pertenece al Señor. Y en ese momento yo le digo: Señor, aquí está la llave de mi casa, aquí está la llave de mi corazón, soy tuyo, ya no me pertenezco. ¿Qué es mansedumbre? Exactamente, mi hermano, lo contrario a la rebeldía y al orgullo, ¿verdad? Y mansedumbre siempre viene acompañada de otra cosa llamado humildad. Sucede esta cesión de derechos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que soy ahora es tuyo, Señor. Esa es la puerta, la entrada al reino de los cielos, al perdón de pecados. Ese es el camino de regreso de mi rebeldía. Reconocer que no soy Dios, reconocer que me rebelé contra el único al que se le debe honra y gloria, que tiene el poder de condenarme como un injusto pecador. Y entonces, ¿entiendes por qué la principal característica de alguien nacido de nuevo debe ser la mansedumbre y la humildad? ¿Te das cuenta? Es por esto. Es por eso que lo primero que Pedro nos dice es: sujétense a sus autoridades. Mujeres, sujétense a sus maridos. Maridos, sujétense a Cristo. La sujeción, la humildad y la mansedumbre es lo primero. El primer rasgo de carácter de alguien que se ha entregado a Dios. ¿Ok? Alguien que ha nacido de nuevo con una nueva identidad va a manifestar esta virtud: mansedumbre, sujeción, no rebeldía, no orgullo, ¿verdad? Esa es la base, no por la ley, sino por obediencia. ¿Sí se entiende por qué? Ahora, punto número 2, habiendo establecido esto, ¿por qué el Señor me llama a sujetarme? ¿Por qué el Señor en todo tiempo y por toda la Biblia está esta palabra de sujeción? Someteos unos a otros. Número 2, Dios ha establecido las autoridades y rebelarme contra ellas es rebelarme contra Dios. Y comienza a decir, versículo 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey, al rey como superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esa es la siguiente parte, ¿verdad? Como por él enviados es la palabra clave. ¿Quién ha establecido la autoridad? Dios. Pablo escribió en Romanos el mismo concepto, ¿verdad? Ambos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, obviamente. Romanos 13:1 nos dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, lo primero que debemos entender es algo, mis hermanos, antes de ir hacia un lugar al que vamos a ir, hablando de la Escritura,
primeramente nos es necesario recordar de dónde, por qué tenemos que ser sumisos. Y segundo, primero tenemos que nada necesitamos reconocer la soberanía de Dios. Él es Dios, no yo. Él es soberano por sobre todas las cosas. Él es el dueño y no le pide permiso a nadie. Eso es lo que tú ves. Si es algo tuyo, no le pides permiso a nadie. Al mismo tiempo, no tienes que perder de vista su eterna sabiduría, bondad y amor, porque sí, vemos autoridades que no son justas, pero debemos saber como cristianos por su palabra que Él tiene un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo y que todo está bajo su control. Por eso no oramos, que nunca debemos orar, Señor, toma control. No, el Señor siempre tiene control. Él en su tiempo perfecto va a desarrollar su plan y va a desembocar en victoria. Él va a ganar, no te preocupes, y va a ser gozo para los suyos. Y entonces, si Él ha establecido cada autoridad y resistimos esa autoridad, por lógica, ¿a quién estamos resistiendo cuando resistimos la autoridad? A Dios. Ahí mismo en Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Y sabes qué significa resistir? Eso, resistir. Pararte frente a alguien así, en contra de qué onda, qué. Actitud rebelde y hostil, ¿verdad? Y es hacerlo delante de Dios. Es rebeldía contra Dios, que nada que ver con lo que acabamos de ver hace ratito, ¿verdad? Y esa no es una posición en la que quieras estar. Contradiciendo a Dios, colocándote frente a Él como su enemigo. Eso déjalo para los que no le conocen, es obvio. Viven con esa rebeldía. Pero nosotros se supone que hemos hecho las paces con Él. Pero ahí no para. Se supone que Dios nos puso para darnos bendición. Y nos dice que cuando le hacemos frente, no solamente detenemos las bendiciones de Dios, sino que nosotros mismos estamos trayendo juicio. Esto significa enojo, ira de parte de Dios en nuestra contra. ¿Te fijas por qué el camino a la mejor vida no es la rebeldía? Porque eso es lo que nos propone el mundo. Rebélate, levántate en armas. Y no se mejora nada, al contrario. Ahora, hay otra causa. Él ha establecido cada autoridad con el propósito, pero con un propósito, ¿verdad? Dicen estos dos versículos: para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual Dios ha establecido el gobierno. Pablo también lo menciona de una manera muy clara. Vamos a leerlo ahí en Romanos 13:5. Dice: pues las autoridades, checa eso, no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Dios les ha dado la espada, Dios les ha dado el poder. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de, y subráyalo en tu Biblia, castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Obviamente, porque si te opones a la autoridad, estás oponiéndote delante de Dios, ¿verdad? Y estás pecando. Luego nos dice en Romanos 13:6-7, por estas mismas razones, nos dice cómo: paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo y sirven a Dios con lo que hacen, aunque no lo saben ellos, aunque son inconversos, aunque sean gandallas o lo que sea. 7, ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. O sea, más claro no puede estar, ¿verdad? Se trata de a quién estamos representando, mis hermanos, y esa simple razón es suficiente para hacerlo. Y entonces vamos a ese punto. Chuy, ¿qué me dices del gobierno injusto? Por ejemplo, en México o en este mismo país. ¿No estás viendo todas las cosas que se dicen del gobierno? ¿También en ese caso? Bueno, hay una única excepción en la cual no debes sujetarte al gobierno. Cuando el gobierno te está obligando a hacer algo que va en contra directamente de lo que Dios demanda, ¿no? ¿Te acuerdas los apóstoles? Sujetos a las autoridades, y de pronto las autoridades les dicen: ¿saben qué? Cállense de hablar de Jesús, si no los vamos a matar, los vamos a llevar a la cárcel. ¿Él qué les dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Pero fuera de eso, tenemos que dar honra a nuestras autoridades.
¿Ok? Pero la pregunta sigue, oye, Chu, pero también esos gobernantes injustos, una vez más, tanto Pedro como Pablo estaban bajo la monarquía, ¿verdad? Ni siquiera de un gobierno democrático, en la monarquía de un rey loco que se creía Dios. Un rey egocéntrico, egoísta, ¿verdad? Y los gobiernos bajo los que estamos hoy no se comparan ni tantito al gobierno del hombre, ¿verdad? Al gobierno de este hombre. ¿Sabes qué podía hacer este hombre? Si de pronto pasaba y le caías mal, él te podía meter a la cárcel y no había que derechos humanos, que esto, que vamos a hacer a levantar pancartas. No existía eso. Y si eras cristiano, ¿sabes qué podía hacer? Te podía embarrar de brea, te podía encajar en un palo como si fueras una banderilla y usarte como antorcha en su jardín y pasearse desnudo. Eso es lo que cuenta la historia que hacía. Entonces tenemos que entender algo, mis hermanos, antes de continuar. Y yo sé que esto es fuerte, pero es necesario saberlo. El gobierno es el reflejo del pueblo. El gobierno es el reflejo del pueblo. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Mira la historia de los jueces. Mira a los reyes de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Un pueblo entero puede estar contra Dios. Y Dios en su misericordia, ¿sabes qué tiene que hacer? Así como nos quebranta a nosotros, a veces Dios tiene que quebrantar a un pueblo completo para traerlo al arrepentimiento. Y eso viene de parte de Dios. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando Dios le promete a Abraham la tierra prometida? Eso sucedió 400 años antes de que comenzara Israel a venir, ¿verdad? Como 400, 800, no estoy seguro. Pero casi 1000 años, imagínate, 400 años es mucho. Y Dios le dijo, yo te prometo esta tierra, pero ahorita no te la voy a dar porque ellos, su maldad no ha llegado a su colmo. Es decir, todavía estaban haciendo maldad, 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 y Dios estaba esperando. Pero sin embargo llegó Israel como un juicio a esas naciones, ¿verdad? En el día final va a suceder algo. En Mateo 25 y 26 tú puedes leerlo. Hay algo que se llama el juicio a las naciones. Dios va a juzgar a pueblos enteros, etnias, naciones, ¿verdad? Etnias y naciones, ¿verdad? Y entonces a veces Dios también trata con las naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere que despierten a su situación. Muchas de las veces no es falta de dinero. El problema en nuestros países muchas veces no es falta de dinero. ¿Sabes qué es, mi hermano? Impiedad, idolatría, maldad, ateísmo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que está generalizado. Está por todos lados, por todo un país. Y hay horribles abusos. Tú y yo ni siquiera nos imaginamos lo que puede suceder en casas de seguridad por allá. Se esclavizan niños, niñas, mujeres y cosas peores. Y sabes que hay momentos en que Dios tiene que actuar. Y Dios tiene que traer precisamente quebranto a un país entero para que un país entero se ponga de rodillas. El problema es que la gente quiere lo suyo, ¿verdad? Y estamos en este mismo rollo de yo soy el rey. Y si un narco me lo está dando, que viva el narco. Mira la cultura de narcotraficantes reinando en México. En fin, necesitamos conocer la historia completa. Necesitamos la historia de la palabra de Dios y no dejarnos llevar por medios de comunicación que por sí mismos tienen sus propias agendas e intereses y que Satanás utiliza para manipular. Y tú y yo necesitamos la escritura, conocer a nuestro Señor, sus planes, caminar con Él para estar seguros, no por quien está en el gobierno, sino porque pasamos tiempo con Él a pesar de cualquier circunstancia. Que no importa qué mal llegare a suceder, porque Pedro y Pablo estaban en una sociedad donde estaba Nerón reinando y estaban tranquilos, porque sabían quién era su Señor, sabían que Dios estaba en control y sabían que finalmente el verdadero rey de esta tierra va a venir, tarde o temprano viene, y Él va a establecer su reino absoluto. Y Él es perfecto y Él va a poner bajo sus pies a todo gobierno humano injusto. Por eso tienes que ver esto. ¿Cuándo vas a crecer en entender estas cosas? Hasta que no estés en la palabra. Por eso no hables mal de tus gobiernos, de tus gobernadores. Como cristianos, no le traes gloria a Dios cuando practicas de la crítica. No, como cristianos no nos toca participar en actividades subversivas, de rebeldía. No estamos haciendo bien, estamos maldiciendo a nuestro Señor. Estar maldiciendo al gobierno es algo que no debemos hacer. ¿Qué debemos de hacer como cristianos, mi hermano? Confiar en lo que es verdadero, en lo que es honesto. Confiar en que hacer lo correcto es donde Dios actúa.
Es cuando Dios le agrada. ¿Te acuerdas de Daniel? El profeta Daniel llegó por lo menos de 12 a 15 años a un lugar y Dios lo protegió durante el reinado de varios hombres, 3 o 4 hombres súper malvados. ¿Y cuál fue el deseo de Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse y vivir para su Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Dios, el creador de la justicia, de la verdad, de lo que es legal, de lo que es honesto. Ahora, quiero sacarte de algo que es muy importante, porque también eso nos puede marcar. Pero Dios a todos, absolutamente a todos, güeros, morenos, café con leche o lo que sea, a todos, cuando Dios nos encontró siendo delincuentes contra Él. Así nos encontró, porque de eso se trata el arrepentimiento. Pero ese es el camino de regreso. Tienes que entender eso. Y entonces de eso se trata, que comenzamos a tratar de vivir sabiamente y corregir el paso. Pero necesitamos separarnos, hermanos. Necesitamos una visión bíblica de quiénes somos. Ese es nuestro mayor problema. El mundo incrédulo tiene otra agenda. Te voy a decir por qué. Porque ellos ignoran a Dios. Ellos no conocen al Dios que nosotros conocemos. Simplemente no creen que Dios está diciendo la verdad. Ellos no creen que si tú honras a Dios es posible ver su mano salvadora, su bendición. ¿Tú crees eso, mi hermano? ¿No lo creen ustedes? ¿Qué es lo único que necesitamos? El mundo incrédulo no nada más es incrédulo, mi hermano. Está ciego, no puede ver. Y si le dicen, si de atrás Dios de alguna manera le dice, te voy a poner en orden, ¿qué hacemos en nuestra injusticia? ¿Qué injusticia? No, conmigo no se van a meter, ¿verdad? ¿Cómo que Dios me quiere poner en orden? Y estamos antes de Cristo como animales salvajes enredados en cables cuando Dios quiere cortar los cables y dejarnos ir. No, a mí no. Es malo que Dios me quiera poner en orden. El mundo incrédulo sigue pensando que la situación actual llena de injusticia y violencia es culpa de Dios. El mundo incrédulo sigue pensando que es por negligencia de Dios que no hace nada. Pero no es así, es culpa de nuestro pecado. Y Dios quiere hacer lo contrario, ¿verdad? Y por eso nos dice, ustedes ocúpense en ese cambio interno para que puedan después manifestar un cambio externo. El mundo y sus promesas son mentiras, mi hermano. El mundo jamás ha cumplido ni cumplirá. Solo Dios es verdadero, solo Él es bueno. El punto es que no queremos creer y confiamos en este mundo y su filosofía. Preferimos confiar en ellos que en Dios. Por eso traigo todo esto a las mesas. Y yo sé que muchas veces, sí, ya te expliqué, Dios establece un gobierno injusto para una sociedad cada vez más injusta y impía, para traerle arrepentimiento, porque están haciendo atrocidades, ¿verdad? Hay corrupción, hay maldad. Y como te dije, el gobierno es imagen del pueblo, porque esa corrupción y maldad no nada más está en el gobierno, está en tu propia casa, con tus vecinos, frente a tus ojos. Obviamente por la ceguera, el mundo no se da cuenta que sus faltas son igual de graves que las faltas de la gente que está en el gobierno corrupto y que también merecen juicio. Pero Dios es paciente y misericordioso y no nos da a ninguno, no nos da lo que merecemos, y detiene su ira y su juicio, porque es paciente para con todos y no quiere que nadie se pierda. Y aun cuando una nación entera entra en crisis, esa crisis es misericordia de Dios. No estés criticando al gobierno, porque eso no nos toca a nosotros. Dios sabe que viene un juicio total a las naciones, mi hermano. Dios va a someter a sus enemigos por debajo de sus pies y el castigo de ellos será condenación eterna, y no quiere que se pierdan. Y nosotros, cristianos, deberíamos de estar creciendo en nuestro entendimiento de la palabra, de todas estas cosas. Deberíamos de evitar dejarnos arrastrar por ese pensamiento, mis hermanos, y de estar llorando con el mundo. Y ahí ponen un post en el Facebook y ahí vamos, como si no tuviéramos esperanza, hermanos. Dios está en control y debemos que buscar lo que es honesto, lo que honra a Dios. Eso es lo que nos protege. Ahora, entremos a un terreno un poquito más escabroso. Hay una propaganda terrible en contra del actual presidente de este país. Pero yo te voy a decir algo. La verdad es que cada político de cualquier partido que tú quieras es imperfecto y es pecador y trae su propia agenda. Y yo no voy a emitir mi opinión al respecto de este presidente. Sé que el Señor me llama a respetarlo y orar por él, por su gobierno, porque Dios lo estableció. Pero algo sí es claro, mi hermano, y eso sí lo quiero mencionar. Los cristianos, y si puedes votar, jamás deberíamos apoyar a alguien que como agenda tiene el ir directamente en contra de lo que es honesto y verdadero. Eso es lo que tenemos que cuidar.
¿Sabes qué clase de leyes ya están establecidas en California? Que tienen un tipo de gobierno como este. Si tú tienes a tu hijo en la escuela y tu hijo te dice, mamá, no estoy seguro de que soy niño, soy niña, y tú no lo apoyas, en California ya te pueden demandar. Un pastor no puede hablar acerca de cuestiones homosexuales porque ya lo pueden demandar. En Texas, tu hijo adolescente menor de edad no tiene que pedirte permiso para comenzar a usar anticonceptivos. Si tu hija se embaraza, no te tiene que pedir permiso para irse a practicar un aborto. ¿Y sabes qué? Estos gobiernos no nada más están abogando por eso. Están otorgando millones de dólares para matar de la manera más despiadada y terrible en el vientre de sus madres a bebés. Y están pasando leyes para que los niños y los adolescentes pierdan su identidad. Y están literalmente a la merced del suicidio. No saben quiénes son. ¿Cuánto se ha aumentado el nivel de suicidio en este mundo? Terriblemente. Y todo es orquestado por Satanás para destruir a la familia, para destruir la sociedad que Dios estableció. Y ellos solo se escudan en decirte que les importan los inmigrantes. ¿Sabes que no les importan para nada? Están politizando una situación para ganar gente a su favor y establecer estas cosas, para ponerse en contra de Dios. Eso sí te lo digo. Solo mira el presidente pasado. El presidente pasado fue el que abrió la puerta a todas estas cosas. Y si eres cristiano, yo te invito, vota, pero ten cuidado a quién vas a apoyar. No simple y sencillamente te dejes llevar por lo que oyes y ves. Ora y busca al Señor y entonces toma una decisión. Porque Dios nos va a proteger. Dios va a proteger a los suyos. Obviamente, si Dios en su soberanía permite que un gobierno liberal llegue al poder, ¿verdad? Las mismas reglas aplican. Respeto y sumisión. Y orar por ese gobierno. ¿Verdad? Estoy hablando de dos cosas distintas, ¿verdad? Espero que lo estés entendiendo. Ora por personas para que en lugares estratégicos se conviertan a Cristo, porque Dios tiene un plan. Entonces, a lo único que no te debes sujetar, como ya te lo mencioné, es a leyes que contradicen directamente las leyes de Dios. Pero Dios nos llama a orar por nuestro gobierno, no a rebelarnos en contra de él. Por favor, cristianos, hermanos en Cristo, necesitamos poner nuestros ojos y nuestra mente en la palabra de Dios. Y necesitamos tener una conciencia limpia. Y si tu deseo es honrar a Dios, no buscar lo tuyo, te aseguro que vas a ver la mano poderosa de Dios protegiéndote. Y podrías preguntarte, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Una vez más, toda la Biblia nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Entiendes el corazón de Dios, mi hermano? Dios no está buscando venganza, no ahorita. Dios está llamando, quiere que todos los hombres sean salvos. Y nuestra punto, ¿cuál es? Nuestra posición es orar por los gobiernos. ¿Quieres agradar a Dios y vivir quieta y reposadamente? Con una vida caracterizada por la piedad y la honestidad. Ruega, ora, pide, agradece. Quizá las circunstancias no sean las óptimas, pero si estás en comunión con el Señor, vas a comenzar a ver las cosas muy distintas y vas a encontrar seguridad de la manera correcta. Eso es lo que le agrada a Dios, mi hermano. ¿Sabes qué quiere Dios? Que los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Porque hay un plan caminando, porque ahí viene el Señor, porque no quiere dar condenación eterna y nosotros los cristianos debemos saberlo. Y esa es nuestra responsabilidad, nuestra motivación. Ahora, ¿de qué más debemos hacer? No criticar a nuestras autoridades, orar por ellos, actuar en sabiduría en la palabra de Dios, confiar en nuestro Señor, no en un gobierno de pecadores, sino en nuestro Señor. Y cuidar, ¿verdad? Si está de nuestra parte, hacer lo que es correcto y lo que es honroso. Número 3, Dios nos manda a callar la injusticia haciendo el bien. Ese es mi tercer punto. Dios nos manda a callar la injusticia haciendo el bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Te das cuenta? Muchas veces y mucha gente que no pone atención en la Escritura se estará preguntando, ¿qué querrá Dios de mí? Bueno, la Biblia es muy clara en muchas cosas y esta es una de ellas. Mira, aquí esta es la voluntad de Dios esto, que con tu actuar correcto hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ponte a trabajar. Ya sabes, si eres de los que dices, no sé qué querrá Dios de mí, eso quiere Dios de ti.
Primera de Tesalonicenses 4:3 también nos dice que su voluntad es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice que demos gracias en todo. Esa es también la voluntad de Dios. Y aquí nos dice esto, ¿verdad? No nos dice, la voluntad de Dios es que tomes las cosas por tu propia mano y que corras asustado. No. Que vivas en tu propia prudencia. No. Primeramente necesitas una vida de oración para que aprendas fe y confianza al conocerle en su palabra. Y su voluntad es que hagas el bien. La voluntad de Dios es que nosotros los que estamos aquí, ¿cuántos cristianos hay acá, mis hermanos? ¿Puedes levantar tu mano? Gracias a Dios. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, que practiquemos lo que es correcto. Y Dios nos lo define en su palabra. Comienza diciendo, ¿cómo hago lo correcto? Manifiesta humildad y sujeción, mansedumbre, no orgullo, no rebeldía, no autosuficiencia. Eso es lo que va a hacer callar la ignorancia de los necios, ¿verdad? ¿Y sabes qué significa hacer callar? Esta palabra es literalmente poner un bozal, hacerle enmudecer. No vas a callar la maldad del mundo a gritos o con pancartas en la calle, ¿verdad? No de predicar el evangelio, sino de queja. Es caminando con nuestro Señor Jesucristo. Ese es un arma eficaz. No es legalismo. Por favor, entendamos eso. Porque puedes no bailar o no ir a fiestas familiares de no creyentes, pero seguir siendo un rebelde. Y de nada sirve. ¿Cómo callar toda esta locura sin sentido? Porque esa es la insensatez, ¿verdad? Toda esta disforia del transgénero, el rollo del aborto, todo que es en contra de lo que es verdadero. ¿Cómo lo callas? Con un carácter cristiano, en sumisión y humildad. Los hombres ignorantes, ¿verdad? Están ignorantes de Dios voluntariamente y tienen dureza de corazón, están cegados. Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Esa es 2 de Corintios 4:4, que es la imagen exacta de Dios, ¿verdad? Y habla de una ignorancia que literalmente es un rechazo intencional y hostil a la verdad, que los lleva a la necedad, ¿verdad? A tener carencia de sentido en lo que están diciendo. No tienen razón. Literalmente es una falta de sanidad mental el decir, yo voy a matar ese bebé que tengo en mi vientre porque todavía no es un bebé. Por favor. Y es con un carácter íntegro, con pureza moral, como podemos poner bozal en la boca de los enemigos. Mira lo que dice en Tito 3:1-2. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes. ¿Te fijas cómo está por toda la Biblia? Siempre dispuestos a hacer lo que es bueno, lo que acabamos de leer. No deben calumniar a nadie. Cuidado, no participes de esas cosas. No nos hace bien, ni le hace bien a tu Cristo, ni a tu corazón. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. ¿Y cuántos pleitos se hace simple y sencillamente en el Facebook con ese tipo de cosas? En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Dice el versículo 3. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. ¿Te fijas? Cuando no había venido Cristo a darnos una nueva vida, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos lavó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Muchas veces, ¿sabes cuál es el mayor estorbo para que los que viven contigo no creyentes no crean? Tu falta de carácter cristiano. No tienes autoridad. El Cristo que predicas no es poderoso porque no es capaz de transformarte. Pero andar en la verdad, haciendo lo que agrada a Dios, manifestar su carácter, es lo que deja callados a nuestros enemigos. Y entonces el poder salvador de Cristo se hace visible. Romanos 12:19-21. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Eso es actuar de manera bondadosa, ¿verdad? Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal
haciendo el bien. ¿Y sabes qué? Esto incluye aún estos gobiernos que nos parecen tan injustos. Acuérdate lo que dijo Jesucristo, mi hermano. Otra vez, ¿cuántos cristianos hay por acá? ¿Sabes qué nos dijo el Señor Jesucristo? Si haces bien a los que te hacen bien, si saludas a los que te saludan, si amas a los que te amas, con los que armas la chorcha bien padre, ¿sabes qué dice el Señor? No estás haciendo nada extraordinario, porque eso lo hace hasta el peor de los criminales. Pero si pones la otra mejilla, si te piden la camisa y le das la capa, si no exiges tus derechos, si estás amando a tus enemigos, si estás corriendo la segunda milla, entonces lo que estás mostrando es que eres un hijo de tu Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Y entonces ese carácter, esas buenas obras le traen gloria a Dios. Y nos dice algo muy importante, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y sabes que hay que entender muy bien lo que es la libertad en Cristo, mi hermano, porque la respuesta está en la pregunta: ¿qué significa ser libre? ¿De qué me libertó Cristo? Bueno, rápidamente, Cristo me libertó en primer lugar de la condenación del pecado, de la maldición de la ley, todo eso está en la Biblia, de la esclavitud de Satanás, del control de este mundo, del poder de la muerte. Piensa en todas esas cosas. Es una contradicción total decir: yo soy libre en Cristo, por eso tengo la libertad de irme a poner otra vez las cadenas. Soy libre en Cristo, por eso tengo la libertad de ir otra vez al reino de tinieblas del que me habían rescatado. Soy libre en Cristo, así es de que soy libre de ir a que me esclavicen de nuevo. O sea, estaba ciego, pero hoy soy libre de ir a que otra vez me cieguen los ojos. O sea, es verdad. En el reino de Dios no tienes cadenas, eres libre. Pero yo no creo que nadie que en verdad haya sido libertado de una terrible cárcel y yugo de esclavitud quiera volver a ella. ¿Te acuerdas de quienes sanó el Señor en el Nuevo Testamento? A los leprosos, a los endemoniados, a los ciegos. ¿Qué decía el ciego? Señor, que vea, Padre, que vea. ¿Qué decía el leproso? Señor, quiero ser limpio. ¿Será acuerdo de decir: ay no, ya me aburrí, era más divertido cuando estaba ciego? Ay no, más divertido cuando se me caían los brazos de la lepra. No, qué divertido era estar arrastrado por los demonios. Mis hermanos, la libertad en Cristo no consiste en decirle a los incrédulos: mira, soy como tú, soy cristiano, no soy aburrido, yo puedo hacer lo que tú haces. Y aún así Cristo me ama. Sin duda Cristo te ama, pero la pregunta es: ¿tú amas a Cristo de verdad? ¿Por qué le eres infiel? ¿Por qué estás permitiendo que su sangre derramada por ti sea en vano? Hacer lo malo es este término que significa bajeza, ¿verdad? Que se produce por venganza, amargura, hostilidad, desobediencia. Y alguien que está haciendo lo malo, lo último que está mostrando es libertad. Solamente estás enseñando tus cadenas a otro que tiene cadenas como las tuyas. Y no porque digas amén y Dios te bendiga. En Cristo, mis hermanos, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y hoy somos esclavos de la justicia por amor. Mira lo que dice Romanos 6. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Piensa en lo que estás obedeciendo hoy. A tus depresiones, a tus temores, a tus lujurias. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Hoy podemos hacer eso porque el Espíritu está en nosotros. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Ahí estábamos todos, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Versículo 20 al 21. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo que es correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Hoy están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la sanidad, a la santidad, y quedan como resultado la vida eterna. Entonces, importante, mi hermano, si eres esclavo de algún pecado,
y eres cristiano, no presumas de libertad. Mejor ven al Señor y dile: Señor, aquí están otra vez. Aquí están las cadenitas, Señor, ahí te las echo de los pies. Mejor disciplínate. Mejor comienza a abstenerte de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Mejor ven para que experimentes verdadera libertad. ¿Y sabes de dónde viene? De un amor sincero por el Señor que te salvó. De haber entrado por estas tres cosas que hablamos al principio del Sermón del Monte. Una vez más. Y finalmente nos dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honran al Rey. Qué hermoso, mi hermano. Porque esto es lo que hace un siervo de Dios, no uno que presume libertad cuando está bien esclavo. Esto es lo que hace un hijo de Dios, un siervo de Dios verdaderamente libre, un esclavo de la verdad por amor. Ese es hacer lo bueno y es un mandato. Honra a todos. ¿Qué significa? Esta es una actitud de honra sincera. ¿Cómo nos vio Dios a nosotros? No teníamos ningún valor, estábamos en el bote de la basura, pero Dios decidió darnos el precio de la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Tenemos en nosotros, no un valor intrínseco, pero sobre nosotros tenemos el valor de ser llamados hijos de Dios. Honrar, ¿sabes qué significa? Dar peso, fijar una valoración, reverenciar. Implica respetar, apreciar. Eso es lo primero que nos pide. ¿Quieres andar como debe ser? Piensa bien de tus hermanos. Actúa con respeto hacia ellos. En los cristianos no cabe este rollo de sentirnos mejor que otros. Entonces, que tú sabes, yo. Nada que ver. Menospreciar, ser racistas. No. En especial con nuestros enemigos, porque Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Y dice: amen a los hermanos. Esa es otra orden, mi hermano. En esto seremos conocidos, en que nos amamos unos a otros como Cristo nos amó, ¿verdad? Entonces, entre nosotros no puede caber el hecho de que es que no trago a este, es que no hacemos química. Si debemos amar a nuestros enemigos, la palabra nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos en Cristo, mis hermanos? Dice: teman a Dios. El creyente genuino que en verdad conoce a Dios entiende la bondad, la generosidad, la paciencia de Dios, pero también entiende su santidad y su justicia. Ese es el temor de Dios, ¿verdad? Uno que lo reverencia, que le tiene un respeto profundo. No ser alguien que le vale, ¿verdad? Y pretende servir a Dios y también servir a su carne. Eso es imposible, ¿verdad? El temor de Dios implica amor, pero implica honra, que lleva este respeto profundo. ¿Te acuerdas de Esaú? Esaú no tenía el menor sentido de respeto por las cosas sagradas y santas. Tengo hambre, dame tu bendición. ¿Qué tienes? Plato de frijoles, venga. ¿Qué es la bendición? ¿Quién sabe? Pues yo soy muy buena onda, soy bien cool. Yo estoy por sobre cualquier cosa de esas. No, nada que ver. Dios nos llama a hacer diferencia entre las cosas sagradas y lo que no lo es. Debemos, último, honrar al Rey, ¿verdad? Estamos regresando al punto de partida. Y mis hermanos, esa es la única manera en la que tendremos verdadera credibilidad y nuestra fe será real. Somos un buen número, un buen grupo acá, mis hermanos, para comenzar a hacer la iglesia de Cristo en este Memphis que tanta falta hace, mis hermanos. Y que nuestra luz verdaderamente alumbre donde estamos. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean este carácter, estas buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos, que sepan, hay Dios en esa iglesia. Y no porque hay cosas raras aquí o espectaculares, sino sencillamente porque hay gente transformada en la imagen de Cristo. Recordemos algo, mi hermano. Dios obra en bendición, en su justicia, en su verdad, en su pureza, por permanecer en Él. Y muchas veces no escuchamos a Dios y no vemos nada de Él porque no caminamos con Él. Y todavía nos atrevemos a exigirle: ¿por qué a mí no? Hermanos, dejémonos transformar por la Escritura. Hay que dejarnos de justificar y entrar por esta puerta. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos.
y comencemos a entender esto. Espero que lo hayas entendido de principio a fin, sujetándonos a las autoridades. Con eso, no cometer comentarios raros, hagamos callar a los necios e ignorantes. ¿Cómo? Haciendo el bien. ¿Cómo? Manifestando una verdadera libertad. ¿Por quiénes somos? Somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad. Alguien entregó su vida por nosotros. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Te voy a dar un último texto, porque vamos a hacer la cena del Señor hoy. ¿Quién quiere andar seguro a pesar de que Nerón fuera su presidente? Bueno, esto es lo que dice Pedro. Finalmente, 1 de Pedro 3, 8 al 10. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, ámense fraternalmente, esta bondad, misericordiosos, amigables, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, sabiendo que fueron llamados para que le dasen bendición. Gracias, Señor. Y aquí te va. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, métanse en todos esos grupos subversivos y comenten a más no poder y quéjense. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Y ahí te va la razón más importante. 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. No te equivoques, no por los quejones, no por los que están haciéndole frente a Dios. No, sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Y aun si alguna cosa padecen por causa de la justicia, ¿qué dice? También eso es una bendición, mi hermano. ¿Qué escogemos, mi hermano? ¿Una falsa seguridad de rebeldía y orgullo o el sentir de Cristo? Yo te invito, mi hermano, si quieres lo que es bueno, si escoges la bondad, te invito a que te pongas de pie y que se lo digamos al Señor. Hoy es un día maravilloso para recordar lo que Él nos dejó como ejemplo. Un día precioso, mi hermano. Ese jugo de uva y ese pan representa voltear a la cruz del Calvario y entender lo que se pagó por nosotros. Quizá hay alguien aquí que esté viviendo una vida en rebeldía y orgullo. Por favor, arrepiéntete. Por favor, hoy sé salvo. Por favor, reconoce tu pecado. Deja de poner tu propia prudencia y tu propia escala de lo que es malo y lo que es bueno. Es lo que dice Dios. Reconoce tu bancarrota. Hoy llora tu maldad. Hoy entrégate al Señor y dale las riendas de tu vida. Y si no lo has hecho antes, yo te invito a hacer una decisión hoy por Cristo. Y que no lo rechaces más. No sabes si tienes el día de mañana. Hoy es el día de salvación, mi hermana. Podemos orar y ir pasando los elementos de la cena del Señor, por favor. Señor, gracias, Padre, en esta noche, Padre. En esta tarde, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos estas cosas, Señor. Señor, nos has llamado para heredar bendición, Señor. Nos has llamado, Señor, para hacer lo bueno y lo correcto, Señor. Eso es lo que somos. Un pueblo diferente, peculiar, celoso de buenas obras, Señor. Señor, el día de hoy decidimos poner nuestra confianza en ti, Señor, y apostar a lo que es bueno, Señor. Perdónanos, Señor, por dejarnos arrastrar por este mundo, Señor, que no tiene el derecho de decirnos nada porque ha fallado. Dios, nuestro futuro, nuestra verdadera seguridad, Señor, no está en un gobierno republicano o demócrata o de cualquier índole. Nuestra seguridad está en ti, Señor, y queremos obedecerte. Eso es lo que desea nuestro corazón, Padre.
Y tú fuiste a la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Y esa noche fuiste a arreglar este problema, Señor, con lo cual todo quedó mal por haberte dado la espalda a Dios, por ser unos rebeldes, Señor. Pero tú viniste, Señor, a hacer lo que te agradaba a Cristo Jesús, lo que le agradaba al Padre, y viniste a cumplir la ley por nosotros, y viniste a Señor, a abrir una puerta de regreso, y viniste a hacer un camino de regreso a la reconciliación. Y el único camino eres tú, Señor Jesucristo. Señor, y que hoy podamos entender lo que costó ese camino de regreso, Señor, tu preciosa sangre. Y Dios, me encanta ver en Lucas 22, 15 al 16, esa noche antes de ser entregado, Señor, estabas a punto de ser arrebatado, humillado de la manera más terrible, siendo Dios eterno, siendo que nunca pecaste, Señor. Siendo que con el simple hecho de mover un dedo, Señor, pudiste haber destruido todo y volverlo a hacer, Padre. Sin embargo, ese es tu corazón. Y tú dijiste: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y Pablo le escribió y dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis y comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y Señor, tú sabías que somos olvidadizos, Señor. Tú sabías que nuestra tendencia es ser influenciable, Señor, porque sabes que nuestra carne es débil, Señor. Y nos dejaste, Señor, una de las cosas que nos dejaste como creyentes es recordarte, Señor. Recordar esa cruz y tener ese entendimiento, Señor, de cómo fue que pudimos regresar sobre nuestros pasos de rebeldía en tu contra, Señor. Y cómo fue que hoy podemos entregarte nuestras vidas y cederte el derecho de nuestro ser a ti, Padre. Sencillamente, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario por esta rebelión horrible. Recibiste el castigo de nuestra paz, Señor. Señor, en este pedazo de pan, al masticarlo, Señor, que recordemos que tu cuerpo fue partido en nuestro lugar. Puedes comer pan. Asimismo tomó también la copa y, Señor, esta copa representa el nuevo pacto, Señor, un pacto que no descansa en nuestra capacidad porque no tenemos ninguna. Somos esos mendigos tirados en la calle, Señor, culpables, no solamente en bancarrota, sino culpables, Señor, que lo único que pueden esperar es que tú como Rey vengas y nos levantes, Señor. Y tu preciosa sangre, Señor, fue un pacto unilateral, fue una decisión tuya de amor, Señor, y nos has escogido para heredar bendición, Señor. Pero no fue gratis. Tu sangre fue derramada, Señor. Y por tu sangre derramada hoy estamos seguros en ti, Señor. No en nuestra capacidad, sino en tu mucho amor, bondad y justicia. Puedes tomar la copa. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y se dio testimonio a su debido tiempo. Y mi Señor, hoy recordamos esto y te volvemos a dar la gloria y te volvemos a entregar nuestras vidas, Señor, y renovar nuestros votos delante de ti, Padre. Y volverte a decir que somos tuyos, Padre. Y pedirte que nos ayudes, Señor, a recordar que somos ese pueblo peculiar, Señor, y a entender cuál es la manera en la cual nos diferenciamos de este mundo pecador, Señor.
Señor, hay mucha religión, Padre. Señor, hay mucha ignorancia. Hay falsa doctrina, Padre. Pero tú nos has dado la oportunidad de entender quiénes somos, Señor. Ayúdanos, Padre, a simple y sencillamente creerte, vivir en fe, Señor, y comenzar a manifestar esta libertad, Señor. Pecado se volvió, aunque no los conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel, del pecado rescatas, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Su cuerpo el pan, su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel, del pecado rescatas, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, mi Dios. Tú eres la luz. Solo tú, Señor. Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel, y del pecado rescatas, ha pagado el precio.
Padre, todo eres tú, Padre. Y hoy confiamos una vez más, creemos, Señor, con nuestra fe refrescada, Señor, y llena de firmeza delante de ti, Señor. Podemos decirte que confiamos en ti, Señor. Confiamos en bondad, confiamos en lo que es correcto, Señor, y esperamos que tú obres, Señor, mientras nosotros te honramos con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Señor. Y cuando decimos eso, no es una frase para un domingo, Señor, en cantos de alabanza, Señor, sino que tú vienes, Señor. Tú estás reinando ya desde el cielo, Padre, y tus planes se están llevando a cabo, Señor. Y vienes, Padre, vienes con poder, Señor, y nos recogerás para contigo, Señor, y estaremos reinando contigo por la eternidad, Padre. Esas son tus promesas, Señor. Ayúdanos a jugar el papel que nos toca, Señor, como iglesia, Señor. Ayúdanos a verdaderamente ser una bendición en esta sociedad, Señor, en este Memphis, Señor. Y hoy aprendimos cómo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no estar tan centrados en nosotros mismos, Señor, que no entendamos, Señor, que lo que se ve es pasajero, más lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno, Señor. Y gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor. Llévanos con bien, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes alguna petición y alguna necesidad, te invito a que pases al frente para orar por ti. Y si tienes poco también de estar en esta iglesia, me gustaría orar también por ti. Así es de que si quieres venir y acercarte también.